Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal de chismecito favorito. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo listos para sumergirnos en el universo del corazón, las pasiones y los entresijos del famoseo. Hoy, como bien han adivinado por el título, vamos a diseccionar, analizar y chismear a fondo sobre una de las parejas más queridas, comentadas y, seamos honestos, enigmáticas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de ese romance que nos tuvo a todos pegados a las pantallas, las redes sociales y los portales de noticias. Prepárense porque hoy tenemos salseo del bueno, datos jugosos que les harán exclamar, no me lo puedo creer, y por supuesto, mucho análisis psicológico emocional fanático. Así que acomódense bien, agarren sus palomitas, y acompáñenme en esta investigación que promete dejarlos con la boca abierta y el corazón palpitando al ritmo de los rumores y las esperanzas. Pero antes de desatar la tormenta de chismecito como es tradición, quiero recordarles lo importante que son para este canal. Su suscripción es el combustible que nos permite seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no se han unido a esta gran familia de chismosos, ahora es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus celebridades favoritas, los dramas más candentes que incendian las redes, y por supuesto, toneladas de chismecito con buena onda, porque aquí el cotilleo se hace con cariño y respeto. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, señoras y señores, vamos a lo que nos truje chencha. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido, desde el principio, un verdadero culebrón digno de su propia telenovela. Desde que sus caminos se cruzaron en la exitosísima serie Sen Kalkam, la llama de la especulación se encendió y no ha dejado de arder. La química en pantalla era innegable, la conexión palpable. Era como si Erçel hubieran traspasado la barrera de la ficción y se hubieran enamorado de verdad. Y como suele suceder cuando la magia traspasa la pantalla, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en explotar. Durante meses, ambos actores negaron con la vehemencia de un abogado defendiendo a su cliente más valioso cualquier relación que fuera más allá de la amistad y el profesionalismo. Insistían, una y otra vez, en que eran grandes amigos, que se entendían a la perfección, que disfrutaban enormemente trabajar juntos y que se reían mucho en el set, pero que no existía ni la más mínima chispa romántica entre ellos. Bah. ¿A quién querían engañar? A nosotros no. Los fans no se tragaron esa historia ni con un litro de té turco. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que dos personas con esa química explosiva, con esas miradas que derretían el hielo polar, con esa complicidad que se respiraba a kilómetros de distancia, no sintieran nada el uno por el otro? Las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla, un hervidero de teorías conspirativas, análisis exhaustivos del lenguaje corporal, interpretaciones rebuscadas de entrevistas y, por supuesto, los infaltables montajes de fotos y vídeos que, según los fans más convencidos, probaban la existencia de un romance secreto, prohibido, casi clandestino. Los fans más acérrimos, esos que no duermen hasta encontrar la verdad, se dedicaron a buscar cualquier pista, cualquier indicio, cualquier señal divina que confirmara sus sospechas. Y la verdad sea dicha, muchas veces encontraban evidencia bastante interesante. Recuerdo con cariño y un poco de vergüenza ajena, un vídeo que se hizo viral y que demostraba el nivel de obsesión al que llegaron algunos fans. Se trataba de un análisis exhaustivo de las fotos que Hande y Kerem publicaron durante un viaje a las Maldivas. Aunque nunca se les veía juntos en las fotos oficiales, algunos fans con ojo de lince notaron que los fondos de sus fotos eran sospechosamente similares. Incluso llegaron a comparar la sombra de una persona que se vislumbraba en una foto de Hande con la silueta de Kerem. Una locura total. Pero a la vez, una muestra palpable del enorme interés que generaba esta posible relación y del fervor que despertaba la pareja. Y es que, seamos honestos, la pareja Hande-Kerem era el sueño húmedo de medio mundo. Dos de los actores más guapos, talentosos y carismáticos de Turquía, juntos en una serie romántica que conquistó corazones desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Nueva York. Era una receta perfecta para el éxito profesional y, en la mente de muchos, una señal inequívoca de que el amor verdadero estaba a punto de florecer. Pero volviendo al relato, a pesar de todas las especulaciones, los rumores persistentes y la evidencia aportada por los fans, Hande y Kerem seguían manteniendo la fachada de la amistad platónica. Hasta que un buen día, como un rayo de sol que irrumpe en una noche oscura, lo confirmaron. ¡Boom!
Estalló la bomba. Fue durante otro viaje, sí, adivinaron, a las Islas Maldivas. Sí, las mismas Maldivas donde ya habían sido descubiertos por los fans más perspicaces. Pero esta vez no hubo sombras sospechosas, fondos similares ni necesidad de interpretar el lenguaje corporal. Hande y Kerem, con la valentía de quien ya no puede ocultar lo que siente, compartieron fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, confirmando así lo que todos, en el fondo, sabíamos: estaban enamorados hasta las trancas. Las redes sociales explotaron con la fuerza de un volcán en erupción. Los fans enloquecieron de alegría y gritaron al mundo: «¡Lo sabíamos! ¡Lo sabíamos!». Los medios de comunicación no paraban de hablar del tema, dedicando portadas y especiales a la nueva pareja del momento. Hande y Kerem, de la noche a la mañana, se habían convertido en el centro de todas las miradas, en el ejemplo a seguir, en la encarnación del amor verdadero. Las fotos eran adorables, rebosantes de felicidad y naturalidad. Se les veía relajados, despreocupados y, sobre todo, profundamente enamorados. Se abrazaban con la fuerza de quien ha encontrado su refugio seguro, se besaban con la pasión de dos almas gemelas, y se miraban con una ternura que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de sus seguidores. Era evidente que su relación era genuina, que no se trataba de una estrategia publicitaria ni de una simple aventura pasajera, sino de un amor profundo y sincero que estaban disfrutando al máximo. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem dejaron de lado el hermetismo y la cautela y se mostraron tal como eran, sin tapujos ni disimulos. Compartieron fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos de complicidad, de sus cenas románticas a la luz de las velas. Se les veía juntos en alfombras rojas, en eventos sociales y, por supuesto, en las redes sociales, demostrando su amor al mundo entero y alimentando la fantasía de sus fans. Se convirtieron en un ejemplo para muchas parejas, en un faro de esperanza en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Demostraban que el amor verdadero existía, que los cuentos de hadas podían hacerse realidad y que, a veces, la vida te sorprende con la persona que siempre habías soñado. Su relación era un sueño hecho realidad para muchos de sus fans, que veían en ellos la pareja perfecta, la combinación ideal de belleza, talento y amor verdadero. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces brillan con intensidad pero también proyectan sombras oscuras, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de casi un año de relación, un tiempo que se antojó fugaz para los fans, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un jarro de agua fría, un baldazo que apagó la llama de la esperanza y sumió a sus seguidores en un estado de shock y desilusión. ¿Cómo era posible que su pareja favorita, el símbolo del amor verdadero, hubiera llegado a su fin? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Acaso el amor no era suficiente? Las razones de la separación nunca fueron del todo claras. Algunos medios de comunicación especularon sobre diferencias irreconciliables, sobre incompatibilidad de caracteres y sobre proyectos profesionales que los obligaban a tomar caminos separados. Otros, más sensacionalistas, hablaron de infidelidades, de celos y de presiones mediáticas insoportables. Otros simplemente dijeron que el amor se había acabado, que la chispa se había extinguido y que ya no quedaba nada por lo que luchar. Lo cierto es que después de un año de romance público, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación y tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y la pregunta de qué había fallado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y digna de un buen culebrón turco. Porque a pesar de la separación, los rumores de una posible reconciliación, como un ave fénix que resurge de sus cenizas, nunca han cesado. Algunos fans, esos que no se rinden ante la adversidad, aseguran haberlos visto juntos en secreto, compartiendo miradas cómplices en restaurantes discretos o paseando de la mano por las calles de Estambul. Otros, más imaginativos, dicen que se siguen enviando mensajes en clave, que se dedican canciones en sus redes sociales y que sus interacciones virtuales son la prueba irrefutable de que el amor sigue vivo. Otros simplemente creen que su amor es demasiado fuerte, demasiado profundo y demasiado especial para terminar así, sin más ni más. Y es que la química entre Hande y Kerem, como un imán que atrae dos polos opuestos, sigue siendo evidente. A pesar de que ya no están juntos, se siguen hablando con respeto y cariño en las entrevistas, se felicitan por sus logros profesionales y se dan me gusta a sus publicaciones en las redes sociales. ¿Será que debajo de esa aparente amistad se esconde un amor latente, un fuego que aún no se ha extinguido del todo y que está esperando el momento oportuno para volver a arder con más fuerza que nunca?
¿Será que todavía hay esperanza para esta pareja que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo? Recientemente han surgido nuevos rumores que apuntan, con renovado optimismo, a una posible reconciliación. Algunos medios turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, han publicado fotos de Hande y Kerem en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas y sin cruzar palabra. Otros aseguran que se han estado reuniendo en secreto en casas de amigos en común, tratando de mantener un perfil bajo y evitar la atención de los medios. Otros, más audaces, afirman que han visto a Kerem rondando la casa de Hande, con la excusa de visitar a su perro, pero con la clara intención de reconquistar su corazón. Por supuesto, no hay nada confirmado oficialmente. Nadie ha emitido un comunicado, nadie ha confirmado ni desmentido los rumores. Pero como dice el dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con mucha fuerza, con un caudal de rumores que hace pensar que algo se está cociendo entre Hande y Kerem. Además hay que tener en cuenta que Hande y Kerem, a pesar de su separación sentimental, siguen siendo muy buenos amigos. Han trabajado juntos en varios proyectos después de Senkalkapm, y siempre han demostrado tener una excelente relación profesional. ¿Será que esta amistad, construida sobre el respeto, la admiración y el cariño mutuo, podría convertirse en algo más otra vez? ¿Será que la chispa que encendió su amor en el set de grabación podría volver a encenderse, iluminando sus vidas y llenando de alegría a sus fans? Solo el tiempo, ese juez implacable pero también sabio, lo dirá. Pero mientras tanto los fans siguen soñando con una reconciliación, con un final feliz para esta historia de amor que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. Siguen analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario que hacen Hande y Kerem, buscando pistas que confirmen sus esperanzas y alimenten su ilusión. Y aquí es donde entro yo con mi humilde opinión personal, esa que tanto les gusta escuchar. Creo que Hande y Kerem tienen una conexión muy especial, algo que va más allá de la simple atracción física o de la química en pantalla. Se nota que se quieren, que se admiran mutuamente y que se respetan como personas y como profesionales. Creo que su relación, como todas las relaciones, tuvo que enfrentar muchos desafíos, como la presión mediática, las agendas laborales complicadas, las expectativas de los fans y las propias inseguridades. Pero también creo que su amor, si es que todavía existe, es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que harían una pareja increíble, un ejemplo para muchas personas que buscan el amor verdadero. Creo que su historia, llena de altibajos, de rumores y de especulaciones, merecería un final feliz, un desenlace digno de un cuento de hadas moderno. Pero al final, la decisión es solo suya. Y lo único que podemos hacer nosotros, sus fans más fieles, es apoyarlos, desearles lo mejor y respetar sus decisiones, sean cuales sean. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un torbellino de emociones, de rumores apasionados, de confirmaciones emocionantes, de separaciones dolorosas y de posibles reconciliaciones que mantienen viva la esperanza. Un romance que nació en la pantalla y que se convirtió en un fenómeno mediático, en un ejemplo de cómo la vida puede imitar al arte y viceversa. Una historia que nos demuestra que el amor puede ser complicado, a veces injusto, pero también maravilloso, capaz de superar cualquier barrera y de unir a dos personas para siempre. Y una historia que, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía no ha llegado a su fin. Y eso, mi gente hermosa, es lo que la hace tan fascinante. Y bien, mi gente hermosa, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de toda la información que les he compartido y que se hayan reído un poco con mis ocurrencias. Recuerden que esto es solo una opinión, una interpretación personal de los hechos, y que la verdad final solo la conocen Hande y Kerem. Nosotros, como buenos chismosos, solo podemos especular, analizar y soñar con un final feliz. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Gracias por ver mis vídeos, por comentar con entusiasmo, por compartir mi contenido con sus amigos y familiares y sobre todo por suscribirse al canal. Ustedes son la razón por la que hago esto, me encanta saber que disfrutan de mi contenido y que se sienten parte de esta gran familia de chismosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos reconciliados? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos con atención y me encanta saber qué piensan de toda esta historia.
Y por último pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó mi análisis chismoso. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo este salseo turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde encontrarán las últimas noticias, los dramas más candentes y por supuesto, mucho chismecito con buena onda. Los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.